De nuevo te damos la más cordial bienvenida al Ministerio Celebremos la Vida Online. Estamos muy contentos de poder compartir contigo en esta noche, aquí, como ya te habíamos comentado, desde la ciudad de Guatemala. Así es, estamos muy contentos de poder salir al aire una vez más a través de las plataformas Facebook del Ministerio Celebremos la Vida, Franch TV, también YouTube del Ministerio Celebremos la Vida y también Franch TV, que se está uniendo a través de esta plataforma. Y un saludo muy especial también a Iglesia Villarreal, punto El Salvador. Como ustedes saben, el Ministerio Celebremos la Vida es un ministerio de Iglesia Villarreal, solo que a través de la página de Facebook del Salvador salimos en directo y también nos están escuchando. Sí, nos escuchan en la radio, en la 99.7 FM El Camino, contenido que transforma. Siempre vale la pena recordar que todo el contenido que se maneja en El Camino es un contenido que transforma, así que es lo que esperamos que Dios haga en nuestros corazones el día de hoy, a través de cualquiera de las vías donde nos esté sintonizando. Así que si nos están sintonizando fuera del país y en un momento no pueden observarlo en Facebook y YouTube, ustedes pueden descargar la aplicación iRadios y también ahí van a encontrar El Camino FM 99.7. Sí, tenemos muchas vías entonces en las que tú puedes estar atento a todo este proceso de sanidad a través del ministerio Celebremos la Vida a la manera de Jesús. Y vamos a orar para empezar entonces con esta lección número 3 de este módulo, Un Nuevo Comienzo. Señor, ponemos en tus manos todo aquello que vamos a hablar hoy. Esto se trata solamente de ti, de conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas, de que empieces a mostrarnos ya cuánto dolor podemos estar sintiendo por alguna situación en específico, pero también que podamos comprender y dimensionar ese poder que tú tienes para sanarnos, para llevarnos a una nueva dimensión, a un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo se manifieste hoy, para que toda la tecnología funcione de la forma correcta y que podamos disfrutar de ese tiempo todos unidos en un mismo sentido. Amén. Amén. Vamos entonces con un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. En algún momento de nuestra vida, todos hemos necesitado comenzar de nuevo. Posiblemente tomamos decisiones con la mejor intención, pero vemos cómo nuestra vida, lejos de encontrar plenitud, se llena de incertidumbre, desesperanza y dolor. ¿Qué hacer cuando terminamos en ese lugar al que no deseábamos llegar? ¿Cómo evitar equivocarnos? ¿Cuál es el camino para encontrar paz? En Celebremos la Vida, estamos seguros de que se puede alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. ¿Estás listo para volver a empezar? Inicia este 2021 de una manera diferente, participando en el módulo Un Nuevo Comienzo. Isaías 43:19 dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche en la página de Facebook o en el canal de YouTube del Ministerio Celebremos la Vida. O sintonízanos en el 99.7 FM El Camino. Iniciamos entonces y la lección pasada iniciamos con el tema el camino hacia la felicidad. Hablábamos que muchas veces buscando la felicidad equivocábamos el rumbo y llegábamos a esos fondos de dolor. ¿Y cómo hacíamos para encontrar ese camino de regreso a la felicidad? Hablamos de 3 puntos. Sí, estos 3 puntos eran: el primero, decidir sustituir la negación por la gracia. Y hablamos de un ABC que podemos seguir para poder sustituir esa negación por la gracia, que solamente la encontramos en Jesús. Y la A era reconociendo mi derrota, según Mateo 5:3, porque necesitamos ser pobres en espíritu. En Mateo 5:4 nos dice: dichosos los que lloran, los que no esconden su dolor, y esa era la B, no esconder el dolor. C,
utilizando la humildad como un elemento vital para el cambio. Necesitamos ser humildes para poder transformarnos. Esto según Mateo 5:5, que nos habla del dichosos los humildes. Así que usted puede ver este contenido de la semana pasada en el canal de YouTube, y ese era el punto número 1. El punto número 2 era atravesar la barrera del dolor para alcanzar la verdadera transformación de mi vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de lo que Jesús ganó para ellos y se atreven entonces a atravesar esa barrera del dolor para encontrar transformación. Y también en la lección pasada, o en la parte número 1 de este tema que estamos tratando hoy, aprendimos que necesitamos comprender que el dolor, que el perdón no es la ausencia de dolor, sino la presencia de la misericordia. Y como base tomamos Mateo 5:7, que nos habla que somos bienaventurados aquellos que somos misericordiosos o compasivos. Así que los que mantenemos esa actitud para perdonar, ¿verdad? Ahora, vamos con la segunda parte de este mismo tema y vamos a ir al punto número 4. Encuentro el camino hacia la verdadera felicidad al buscar el propósito de Dios para mi vida, limpiando mi corazón. Buscar el proceso de Dios, buscar el propósito de Dios para mi vida, limpiando el corazón. Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Cuando utiliza acá la palabra limpieza, nos está llevando a regresar a la esencia, a una sustancia, o sea, a lo que era, a lo que Él tenía planeado. Por eso estamos hablando acá del propósito. Sin embargo, esa esencia ha sido manchada por heridas, por frustraciones, por malas decisiones, y esa parte visible podría ser solo la punta del iceberg. Aquí en Celebremos hablamos mucho de eso. La punta del iceberg solo es el 10%, el 90% está bajo el agua. Entonces nosotros tenemos que limpiar el corazón, hacer esa limpieza profunda para encontrar esa esencia, ese propósito. Sí, ¿y cómo es que podemos limpiar nuestro corazón? En Celebremos la Vida utilizamos una herramienta que se llama el inventario moral, y ese inventario está compuesto de varias preguntas que nos llevan a profundizar en nuestro corazón, a analizar, a llegar a la raíz exacta de muchas heridas que tenemos o de esos acuerdos que posiblemente en dolor hicimos con el enemigo. Trabajamos este inventario a través de un cuaderno, que ahorita, imagínense que aquí está el cuaderno. Bueno, en la radio se lo tienen que imaginar Así igualmente porque no lo están viendo. Ese cuaderno se llama Un Tiempo con Dios. Aprendemos también que necesitamos escribir todas aquellas cosas que el Espíritu Santo nos muestra, porque no es lo mismo cuando solamente lo pensamos o quizás lo recreamos en nuestra mente, una situación en particular, sino que necesitamos escribir. Ese inventario consta de preguntas, por ejemplo, de cómo fue el noviazgo de nuestros padres, en qué momento de su matrimonio nacimos, si teníamos mamá, si teníamos papá, si vivíamos en un matrimonio o dentro de una familia que era integrada, porque el inventario tiene también una peculiaridad, y es que nos va a llevar hasta muchos años atrás. No solo hablamos de un tiempo específico, sino que empezamos a pedirle al Señor o al Espíritu Santo que nos muestre y nos revele esas heridas que pasaron quizás hace muchísimos años y que de las cuales probablemente no tenemos memoria. Así es. Esto lo vamos a trabajar cuando estemos viendo el inventario. Eso lo estamos viendo, esa fotografía de lo que las bienaventuranzas nos van a tomar a hacer. El punto número 5 nos dice convertirme en un pacificador. El punto número 5 nos dice convertirme en un pacificador. Y Mateo 5:9 nos dice Jesús a través de esta bienaventuranza: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz. La diferencia, María José, es que cuando hablamos de bienaventurados los misericordiosos, es que es yo la actitud de perdonar. Pero cuando acá nos está hablando esta bienaventuranza, lleva implícito, o sea, el procurar la paz lleva implícita la acción de restituir y pedir perdón, porque dice los que trabajan por la paz. Aquí ya implica una acción de parte nuestra y es en humildad, ¿verdad? Otra vez la humildad que venimos hablando desde el primer enunciado.
La humildad es esa llave de la buena voluntad que nos va a permitir avanzar en este proceso. Un testimonio claro de nuestra recuperación es mostrar un corazón sano que se convierte en un pacificador. Y la recompensa de ser un mensajero de paz es ser llamado hijo de Dios. Quiere decir que pueden haber algunas promesas que están detenidas por la falta de convertirme en un pacificador, ¿verdad? La tarjeta de presentación de un cristiano entonces él es un hombre de paz, es una mujer de paz. Y entonces Dios nos llama hijos y alcanzamos bendición de hijos. Sí, y aquí podría ser un buen tiempo para que tú examines tu corazón y puedas preguntarte cómo será que te ve el Señor principalmente, pero cómo te ve la gente. ¿Será que sí eres un pacificador? ¿O será que eres considerado una persona conflictiva que cuando aparece pone peor la situación, pone más tensa la situación, hace más grandes los problemas? ¿O será que cuando tú apareces en medio de un conflicto llevas esa paz o esa tarjeta de presentación, como te decía Alejandro, de ser pacificador y puedes en sabiduría entonces contrarrestar todo lo que pueda estar pasando? El nivel de compasión entonces que tengamos reflejará el nivel de recuperación que hemos alcanzado. Quiere decir que mientras más compasión tenga yo, más reflejo de mi recuperación voy a tener. Hemos comprendido que por más disposición que se tenga para perdonar, nunca, pero nunca vamos a alcanzar el nivel de perdón que Dios tiene para nosotros. Entonces, si Dios nos perdona mucho, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a aquellos a quienes nos han ofendido. Y esto que estás hablando, que ahorita te pasaste al lado de yo perdono, es porque nosotros primero tenemos que perdonarnos, después perdonar, y por eso es el yo perdono, para poder ir a pedir perdón. Y si quieres, retrocedamos un poquito al punto anterior para amarrarlo al inventario, porque muchas cosas las hemos encontrado ahí. Cuando hacemos nuestro inventario, realmente nos vamos a dar cuenta que en nuestro corazón hay resentimiento, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta de que quizás hasta ese momento a mí me ofendieron, ¿verdad? Pobrecito yo, lo que me hicieron, mis papás me dejaron, pero cuando yo voy avanzando, y por eso decíamos que mi nivel de ser pacificador va a ser directamente proporcional a mi nivel de sanidad, porque entonces yo maduré a darme cuenta, bueno, a mí me ofendieron, pero yo también ofendí, y ahora me toca ser humilde para ir a restituir. Y cuando hablamos de restitución, no solo es del diente al labio, ¿verdad? Cuando hablamos de restitución, involucra una acción, ¿verdad? Sí, dentro de nuestro proceso, entonces vamos a aprender a poder restituir por ese daño que en algún momento ocasionamos, y pues todo esto lo vamos alcanzando poco a poco. Siempre hemos dicho, es un proceso, se vive un día a la vez, esto se hace paso a paso. No podemos tratar de adelantarnos trabajando en nuestro proceso habiendo dejado algunos vacíos. Por eso, retomando lo que Alejandro estaba diciendo acerca del inventario, de lo cual platicamos en el punto anterior, el inventario es una de las herramientas que son muy poderosas dentro de nuestro proceso de recuperación, pero eso lo vamos a aprender conforme vayamos desarrollando luego el resto de los módulos. De hecho, esto prácticamente el programa de la semana pasada y el programa de hoy, que usted no se quiere perder la sorpresa que tenemos para la segunda parte del programa después de las 19:30 de aquí de Guatemala, usted va a tener una sorpresa. Esto solo es un pantallazo, un vuelo de pájaro, dirían, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer a partir de cuando se inicie el módulo número 1. Esto solo es un preámbulo, este módulo, un nuevo comienzo, es un preámbulo. ¿Te parece si vamos al punto número 6 entonces? Sí, vamos a continuar avanzando. Encuentro el camino hacia la verdadera felicidad. Ya hablamos de que necesitamos buscar el propósito de Dios para nuestra vida, limpiando nuestro corazón con una herramienta específica que se llama el inventario moral. También encontramos el camino hacia la verdadera felicidad al convertirnos en pacificadores. Y el punto número 6 dice que voy a encontrar el camino hacia la verdadera felicidad al comprender que mi libertad se mantiene por medio de un proceso de vida. Tienes que comprender que tu libertad se va a mantener
por medio de un proceso de vida. Es algo por lo que tú tienes que trabajar constantemente, mantener esa libertad que el Señor en algún momento va a traer a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Mateo 5:12 nos dice, del 10 al 12 vamos a leer. Le escogimos toda la cita completa para terminar. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice Mateo 5, del 10 al 12. Es el inicio, como usted sabe, el inicio del Sermón del Monte, de donde se extraen esos principios que van a traer sanidad a nuestro corazón. Y esta cita nos va a confrontar, quizás nos puede confundir, porque inmensamente felices los perseguidos. ¿Cómo así? Si yo vengo de un proceso donde quiero salir de problemas y ahora resulta que, según esto, me van a perseguir, me van a insultar, pero hay una promesa, y eso es lo que vamos a hablar un poquito con María José. En este punto, que es el final del proceso, y usted va a darse cuenta que después el proceso siempre vuelve a iniciar, ¿verdad? Este es el punto del proceso más alto, ¿verdad? En este punto de las decisiones es donde estamos ya enfocándonos para no volver atrás, pero eso quiere decir que los problemas van a seguir, pues, o sea, no quiere decir que ya llegué a un momento donde nunca tengo problemas, no, problemas siempre van a haber, pero en este momento yo me voy a enfocar a el propósito que Dios me ha dado, porque ya lo descubrí a través de las otras, de las otras bienaventuranzas. Esta decisión, entonces, esto que leímos en Mateo 5:10, y además de comprometernos a mantener o de comprender que necesitamos mantener nuestra libertad, tiene como promesa que si nos mantenemos en el camino de la justicia, haciendo aquellas cosas que Dios nos manda hacer, entonces el reino de los cielos nos va a pertenecer. Vamos a alcanzar ese reino de los cielos. ¿Por qué nos van a perseguir? Porque recuérdese que vivimos en un mundo donde hemos dejado de llamarle pecado a lo que es pecado. Y cuando usted empieza un proceso de sanidad del corazón, empieza un proceso en el cual usted va a reconocer que tiene un problema, un proceso en el cual usted va a buscar ayuda, donde usted va a ser humilde, donde usted va a decir, decido transformar mi vida, decido atravesar esa barrera del dolor, donde decido perdonar, donde voy a decidir hacer un inventario y limpiar profundamente, incluso ahora voy a ir a pedir perdón, y usted empieza a crecer en su vida espiritual. Y entonces lo van a tachar de pandereta, aleluya, ahora que te crees, ya no te querés juntar con nosotros. Usted lo van a perseguir. Jesús, te crees santo. Sí, a usted lo van a perseguir porque usted se está encontrando con Jesús y Jesús le está mostrando el camino a la verdadera felicidad. Y por eso es que usted necesita mantenerse en los procesos. Sí, finalmente en este punto te queremos comentar que hacer las cosas buenas y hacer lo correcto siempre va a tener resistencia, porque al enemigo no le va a gustar que hagamos las cosas buenas y que las hagamos correctas. Al enemigo de nuestras almas le encanta que nosotros estemos jugando en su territorio, pero cuando iniciamos nuestros procesos de sanidad, nos pasamos a la cancha del Señor a tratar de hacer de la mejor manera posible las cosas. Vamos a encontrar entonces resistencia, pero por eso esta bienaventuranza dice que vamos a ser doblemente felices cuando seamos perseguidos por causa de la justicia. Cuando hagamos lo bueno, cuando hagamos lo correcto, va a haber persecución de una u otra forma o señalamiento. Lo importante es que tú te mantengas en tu proceso para poder siempre cuidar de esa libertad que Dios te va a permitir alcanzar. Un breve resumen de los puntos que vimos. Vámonos uno a uno. Tú te vas con el 2, yo voy con el 1. Esto fue lo que aprendimos, pero solo es ese pantallazo de lo que vamos a practicar de aquí en adelante. Encuentro el camino hacia la verdadera felicidad al decidir sustituir la negación por la gracia. Al atravesar la barrera del dolor para alcanzar la verdadera transformación de mi vida. Al comprender que el perdón no es la ausencia de dolor, sino la presencia de la misericordia. Al buscar el propósito de Dios para mi vida, limpiando mi corazón. Al convertirme en un pacificador. Y al comprender que mi libertad se mantiene por medio de un proceso de vida. ¿Cómo se hace eso? Paciencia.
Después de estos anuncios y después de un video de un testimonio corto, usted va a tener la oportunidad de ver cómo este proceso pudo cambiar el matrimonio de dos valientes que hoy se atrevieron a estar con nosotros acá, con el único objetivo de mostrarle que Jesús sigue siendo el Rey de Reyes de nuestras vidas, porque no se trata de Iglesia Villarreal a la cual pertenecemos, no se trata de Celebremos, se trata de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. María José, tenés unos anuncios, ¿cierto? Sí, antes de pasar entonces a estos testimonios para que tú escuches ese poder que tiene el Señor, el poder transformador del Señor, cuando decidimos someternos a su perfecta voluntad, quiero recordarte principalmente dos cosas, espero que no se me esté escapando ninguna. Pero contarte y recordarte que hoy iniciamos con nuestros grupos de compartimiento. Los grupos de compartimiento son una parte vital dentro de tu proceso de sanidad, porque vas a escuchar testimonios, vas a escuchar experiencias de vida y de transformación, y eso, por supuesto, llenará tu corazón de esperanza. Hay grupos de compartimiento, los cuales ahora se manejan exclusivamente de forma virtual, grupos de compartimiento para hombres y grupos de compartimiento para mujeres. Vamos a pedirle al equipo que nos ayuda aquí en redes que puedan postear los links de los formularios para que tú te inscribas, porque hay diferentes horarios en los que tú puedes, en diferentes horarios para que escojas el horario de tu conveniencia. Ya otra vez se me está trabando la lengua, tengo tanto que decir que se me confunden ahí las ideas. Entonces, tú completas ese formulario y de parte del grupo a donde tú te estés añadiendo, se van a comunicar contigo para darte la bienvenida y contarte más detalles del funcionamiento de estos grupos. Los grupos inician hoy. El día de hoy arrancamos, entonces estamos muy felices porque hoy arrancamos con dos grupos de compartimiento ya, uno de hombres y uno de mujeres. Después de prácticamente de terminar esta transmisión, inician los grupos de compartimiento, pero hay horarios durante todo el transcurso de la semana, a excepción del domingo. Entonces, por favor, únete a uno de estos grupos, date la oportunidad de poder participar y en comunidad crecer y sanar. Y segundo anuncio es que estamos a punto de terminar en la próxima lección este nuevo módulo que trabajamos. Y entonces vamos a iniciar con el módulo número 1, del módulo número 1 al módulo número 5, tenemos materiales impresos y también materiales de forma digital que puedes obtener a través de Amazon Kindle. Para más información de los grupos de compartimiento y de los materiales que te sugerimos que puedas adquirir, por favor, comunícate vía mensaje directo con nosotros a través de Messenger del Ministerio Celebremos la Vida o a través del teléfono más 502 30 52 12 45. Preste atención entonces al video que sigue a continuación. En este lugar logré perdonar la infidelidad. En este lugar aprendí a dejar de justificar el pecado y llamarlo por su nombre. La inseguridad y el enojo dominaban mis emociones. Estaba cegado y minimizaba mis faltas. Ahora sé que Jesús cuida de mi corazón y mi familia. Jesús me enseñó a guardar mis pensamientos y acciones. Él nos ayudó a recuperar nuestro matrimonio. En Celebremos encontramos un nuevo comienzo. Muy bien, Marvi, Gundi, gracias por haber grabado ese testimonio y gracias por acompañarnos el día de hoy. De hecho, de una vez los recibimos, pasen adelante al programa Celebremos la Vida, ahí están nuestros amigos. Marvin, qué gusto poder saludarlos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy contentos de poder estar hoy acá. La verdad es que, pues como siempre, ¿verdad? Da un poco de nervios, pero creo que estamos contentos y emocionados de estar acá. Amor. Pues mucho gusto, buenas noches. La verdad es que yo sí tengo bastantes nervios, no un poco, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Creo que Dios ha sido bueno y queremos expresar o que la gente pueda ver en lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y ver que siempre hay esperanza.
Como ya se pudieron dar cuenta, en Celebremos la Vida aprendemos a ser muy vulnerables porque Dios está abriendo su corazón, pero sabemos que el Señor tiene el control de todo lo que va a suceder por aquí, así que bienvenidos, amigos. Vamos a ir de una vez al tema porque hay mucho que hablar con ustedes, Marvin y Undy. Cuéntenos, ¿quién era Marvin y quién era Undy? Bueno, yo creo que es bien importante que poder decirte esto es resultado de ese tiempo de reflexión y sobre todo cuando tienes ese encuentro con Dios puedes empezar a ver lo que antes no veías, ¿verdad? Todos los problemas que tenían. Yo creo que Marvin era un hombre que durante toda su vida fue cristiano, ¿verdad? Yo toda la vida fui cristiano, conocía a Dios desde los 2 años, iba con mis papás a la iglesia y acepté al Señor desde los 5 años, entonces desde muy joven yo había tenido pues un encuentro, digamos, de saber quién era Dios, pero a pesar de conocer a Dios, yo me guardaba para mí áreas, yo le llamo como esos cuartos oscuros de mi corazón, que yo no permitía que Dios entrara, y eran esos espacios que con el tiempo empezaron a hacer cada vez más oscuridad en mi vida, y cada vez que Dios me hablaba al respecto, yo decía, sí, algún día te los voy a entregar, algún día vamos a hacer algo ahí, pero yo creo que yo puedo por ahora, ¿verdad? Entonces creo que era un hombre que se esforzaba por hacer las cosas bien en sus fuerzas, ¿verdad? Pues yo también voy a la iglesia desde que tenía 7 años. La verdad es que no tengo memoria tengo memoria de siempre estar consciente de Dios, ¿verdad? De que Dios existía. Vengo de un hogar divorciado, ¿verdad? Entonces realmente no tuve un ejemplo de cómo debía ser un matrimonio. En este proceso me he dado cuenta que estoy trabajando con la codependencia, ¿verdad? Y que realmente yo lo que hacía era poner las necesidades de mi familia, de verdad, de Marvin y de mi familia antes que las mías, y me esforcé muchísimo por llegar a ser esa esposa que yo pensé que tenía que ser, ¿verdad? Entonces así fue como empezamos, ¿verdad? Creo que así siempre hemos conocido al Señor, ¿verdad? Entonces creo que a veces es un poco más difícil de pronto tocar fondo de pronto. Sí. Y qué interesante que ustedes nos cuenten que han sido cristianos desde que eran niños muy pequeños. Quiere decir que los problemas no solo nos alcanzan a aquellos que en algún momento conocemos al Señor cuando ya estamos muy grandes, sino que a todos, independientemente del momento en que lo conozcamos a Él, los problemas nos pueden alcanzar por nuestras malas decisiones. Y queremos saber cómo es que vivían, que nos cuenten cómo es que vivían antes de buscar ayuda. Y es que lo que pasa que muchas veces antes de buscar ayuda, uno no se ha dado cuenta, pero está trayendo heridas de familia y está trayendo a hacer unas nuevas heridas, ¿verdad? Entonces, María José les hacía la pregunta, ¿cómo vivían entonces antes de buscar ayuda? Bueno, fíjate que yo encontré muchísimas, me empecé a dar cuenta poco a poco que era un hombre egoísta. Realmente yo era un hombre egoísta, era un hombre que buscaba mi satisfacción, que buscaba estar yo bien, y muchas veces no me importaba cómo iba a estar mi esposa, ¿verdad? Sino que realmente era que yo estuviera bien, lo que yo quería hacer, lo que yo sentía, ¿verdad? Y yo creo que eso fue creciendo en mi corazón a tal grado que yo no me daba cuenta que cometía o hacía ciertas cosas en las que ella me decía, pero ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué pones primero tu empresa, tus negocios? ¿Por qué pones primero aún hasta la misma iglesia en determinado momento? ¿Por qué pones primero lo que tú querés antes que a mí, verdad? Entonces, yo me di cuenta que era un hombre egoísta, era un hombre ensimismado en muchos aspectos y que no tenía la conciencia de qué era cuidar a una mujer, ¿verdad? Que era amar a una mujer, que era pelear por una mujer. Y pues en mi caso creo que yo, al ser consciente de pronto del dolor que causa un divorcio, ¿verdad? O un hogar desintegrado, yo no quería eso para mis hijas, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 chicas hermosas y entonces yo me esforzaba mucho porque decía, bueno, hay que aguantar, ¿verdad? Pues esto se pasa y realmente siempre nos hemos llevado bien, o sea, siempre hemos sido buenos amigos, entonces de pronto ese dolor no era tan grande porque platicábamos, teníamos nuestros tiempos, ¿verdad?
tomamos un curso de matrimonio y ya entonces a partir de ahí apartamos un día, o sea, se podría decir que hacíamos las cosas que se tendrían que hacer, ¿verdad? Por fuera, creo yo, ¿verdad? Pero no habíamos llegado yo realmente no quería ser parte de la otra estadística de divorcio, o sea, de verdad me esforzaba mucho porque eso no sucediera. Entonces creo que así fue como vivíamos, ¿verdad? Creo que nos llevábamos bien. Habían esas áreas que yo decía, pero ¿cómo él no se da cuenta, verdad? O decía, no, tal vez no me estoy sujetando, ¿verdad? O tal vez soy muy rebelde o soy muy independiente. Entonces eran como muchas cosas que decía, tal vez estoy exagerando y con tal de que no hubiera conflicto, ¿verdad? No, había muchísimas cosas que yo no decía. Entonces, como me molestaba, como al inicio así me molestaba y hicieran unas peleas así bien intensas. Entonces aprendimos como a ponernos los límites. Entonces yo mejor me quedaba callada, pero me fui como de un extremo totalmente al otro, ¿verdad? Entonces ya no decía nada, así como, ay Dios, ahí él que vea, en algún momento él va a llegar. Y creo que dejamos que cosas pequeñas fueran creciendo y de pronto se convirtieron en gigantes enormes que ni nos dimos cuenta que llegaron ahí, ¿verdad? Y que ya no, pues ya no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Y yo también solo agregaría, yo ocultaba cosas de mi esposa, ¿verdad? Yo tenía una vida oculta que no permitía que ella supiera pensamientos y justificaba, ¿verdad? Yo lo dije ahí en el testimonio, justificaba porque vivía diciendo, no, pero no voy a hacer nada más, ¿verdad? No voy a dar el siguiente paso, solo lo pensé, pero no voy a pasar, ¿verdad? Tenía mucho ese juego en la mente y creía que con eso todo iba a estar bien, no iba a pasar más, ¿verdad? En algún momento y ella nunca sabía qué era lo que pasaba en mi mente. Pues gracias por compartir, amigos, y prácticamente, si se dan cuenta, podrían haber sido ante los demás un matrimonio estable. Sí. Sí. Como decís tú a veces, ¿verdad? Sí, una frase que yo leí hace mucho tiempo y no recuerdo dónde o a quién se la escuchó, pero podríamos catalogar a su matrimonio, si hay alguna definición que ponerle, como un matrimonio, al igual que vivimos con Alejandro por muchos años, como un matrimonio estable, miserable. Yo quiero que aquí tú que nos estás escuchando puedas poner atención porque nuestros amigos están hablando de que son un matrimonio cristiano, pero que estaban teniendo alertas que el Señor estaba mandando a través de ciertas situaciones que estaban viviendo, pero que no quisieron afrontar. Esas alertas estaban ahí, como Bundy decía, se fue de un extremo a otro con tal de evitar conflicto, y esos problemas que en algún momento se podían resolver de una manera tal vez más fácil, llegaron a ser tan grandes que después seguramente fue más complejo manejarlos. ¿Cómo es un matrimonio estable y miserable? Pues estable, están juntos, tienen una vida aparentemente buena, pero no en la plenitud que Jesús ganó para nosotros. Así que hablamos en esta serie empezamos hablando del dolor. ¿Cómo fue el dolor? ¿En qué momento entonces llegaron a tocar fondo, Marvin y Bundy? Ustedes deciden cómo responder. Yo hace poco leía a un autor que me encantó. Él hacía el ejemplo de Sansón. Sansón vivía en Sora, ¿verdad? En su lugar donde él vivía era Sora, y él hacía una relación de cómo él iba a visitar a una mujer que era una prostituta en Gaza, y él decía cómo Sansón hacía un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros y hacía una conversión, y decía, Sansón dio 56,250 pasos para llegar hasta Gaza, donde, dicho sea de paso, era el enemigo número 1, ¿verdad? El más buscado, ¿verdad? Entonces se fue al lugar, meter al peor lugar en el que se podía meter, y caminó muchísimo. Entonces a mí eso me hacía esa relación de cómo nosotros no fue como que llegamos a tocar fondo porque dimos 2, 3 pasitos o 100 pasos, ¿verdad? Dimos 56,250 pasos que nos llevaron a caer en el fondo, y en el camino el tema era, yo no tuve el coraje para parar, porque hablaba acerca del coraje que se necesita para decir, hey, yo no puedo hacer esto. Entonces, así fue, yo le decía al Señor, no hombre, dame chance, yo lo voy a arreglar, ¿verdad? Y efectivamente pasaba lapsos de tiempo en los que decía, bueno, ya lo voy logrando, pero volvía a recaer y volvía a recaer, ¿verdad? Era víctima de lujuria, era víctima de pensamientos, ¿verdad?
y volvía a recaer. Y yo le decía, no, Señor, ya casi, ya, yo esta vez lo hago. Y así fue durante 25 años, ¿verdad? O sea, que me acompañó este proceso secreto, ¿verdad? Porque nadie lo sabía, ¿verdad? Entonces, así fue como fui tocando fondo, hasta que llegó un momento en la que, sin darme cuenta, me vi envuelto en una relación emocional con una persona que no era mi esposa, y entonces en ese momento yo decía, no, pero es que yo no estoy haciendo nada. Si fuera físico, si hubiera algo más, yo estaría, pero no, yo lo negaba, ¿verdad? Y bueno, así fue como descubrí poco a poco que estaba llegando ahí, hasta que un día el Señor me confronta, ¿verdad? Pero si quieren... Y pues en mi caso, pues creo que aguanté mucho dolor, ¿verdad? Creo que mi codependencia y mi umbral del dolor, que es tan alto, no fueron una buena combinación. O sea, aguanté y aguanté y aguanté todo. Sí pensé un par de veces como, ¿y qué van a hacer mis hijas? ¿Y qué pasa, verdad? Yo sabía que había algo oculto, pero nunca lo caché, diríamos. O sea, yo solo lo podía sentir. Y no, ¿verdad? O sea, nunca hubo como una prueba, ¿verdad? Que yo le pudiera decir, mira, aquí está, ¿verdad? Recuerdo que pues tenía mucho dolor. Lo que yo decidí, creo que como protección, fue ignorar, ¿verdad? Entonces sí, como ya dejemos como este tema, no lo logramos, dejémoslo aquí y sigamos adelante con los otros 20 que sí, ¿verdad? Entonces, uno no va a destruir a los otros 20, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene mucho sentido con ese matrimonio miserable al final, porque realmente hay mucho dolor, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo llegué a tocar fondo hasta cuando ya no aguanté, ¿verdad? O sea, ya el dolor era demasiado. Primero era una niña, ¿verdad? Y luego eran 2 y de pronto ya éramos 3. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y hasta dónde voy a vivir? ¿Y quién se va, verdad? ¿Será que yo me quedo o él se va? No, porque yo tengo las nenas, fijo, yo me quedo y así, pensando a todos los escenarios posibles. Y sí me recuerdo que ya no aguanté, que le dije, Señor, es que yo no entiendo. O sea, yo con esta relación que él menciona, o sea, le di varios ejemplos, mira, esto no está bien, mira aquí, mira allá, y él no, porque no sé qué, no, porque no pasa nada, no, porque tú estás exagerando, no, porque... Entonces es bien difícil porque yo tenía muchísimo dolor y me sentía inferior, ¿verdad? En muchas cosas, y entonces que él no me defendiera me hacía sentir peor, ¿verdad? Entonces decía, tal vez estoy exagerando, pero yo decía, pero no puede ser, y entonces creo que al final nunca, la verdad es que no lo logré, por más que le dije, él siempre tenía una justificación, entonces yo decidí desconectarme, ¿verdad? Entonces emocionalmente me desconecté porque sí soy consciente que dije, pues sigamos juntos, hasta me acuerdo que una vez se lo dije, pero si nos llevamos bien, o sea, vivamos juntos, la gente igual, ¿qué le importa? ¿Verdad? Las nenas ni cuenta se van a dar porque, o sea, tal vez no éramos cariñosos, pero sí lo atendía, ¿qué vas a cenar? O sea, éramos como, pues según yo, porque no sé, pero un matrimonio como normal. Entonces yo le decía, bueno, ya sigamos así, pues, y la cama es grande, ¿va? Pues, no es como mayor problema. Entonces yo le así como, no, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ya. Y ahí me dije, ya, o sea, yo, no, la vez que no le dije nada, solo me desconecté, ¿verdad? Emocionalmente. Qué impresionante lo que nos cuentan Marvin y Bundy, se los agradecemos muchísimo. Yo quisiera aprovechar aquí para hacerte una pregunta en relación a lo que Marvin nos contaba de esta historia de Sansón y cuántos pasos tenía que dar para llegar a ese fondo, a ese lugar donde al final pues él tocó un fondo. La pregunta es, ¿cuántos pasos te faltan a ti para llegar a tocar ese fondo? Porque puedes parar en este momento y decidir que no quieres llegar a tocar ese fondo porque seguramente va a ser muy doloroso e iniciar un proceso de sanidad y no esperar llegar hasta esa profundidad, hasta ese pozo cenagoso, como dice la palabra, al cual Bundy y Marvin también llegaron para reaccionar y entonces buscar ayuda. Así es, amigos. Gracias por su oportunidad, Marvin, Bundy. Sé que muchos se están sintiendo identificados. Vamos a ir entonces a preguntarles cómo fue que decidieron iniciar ese proceso de sanidad del corazón. ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue que empezaron? Bueno, a todo esto, pues ella me vivía repitiendo el tema y al final de cuentas
recuerdo que justo estábamos viendo un programa de televisión, estábamos viendo una serie que nos gustaba mucho y pasó un caso muy parecido al nuestro, ¿verdad? Yo siento que el Señor nos puso ese caso así. Y entonces miren ustedes, el hombre de la serie actúa de una forma en la que él defiende a su esposa y en la que él para y corta todo. Y mientras yo miraba eso, yo sentí como el Señor me puso y me dijo, eso estás haciendo, estás fallando, entendé, lo estás haciendo. Porque como bien dijo Bundy, me volví experto en la justificación, ¿verdad? Encontré formas. Y créanme ustedes que cuando yo le hablo a Bundy, entonces Bundy me dice, ya ves, te estás dando cuenta que así es. Entonces ahí yo desperté, fue como que se abrieron mis ojos y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y cuando yo fui a buscar ayuda, justo yo fui a buscar a Alejandro, yo le escribo a Alejandro y Alejandro ni me conocía. Yo solo me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo te pido que tú pongas en el corazón de este hombre que me atienda, ¿verdad? Fue mi única oración y por ahí yo creo que el Señor hizo un milagro porque este hombre me atendió. Y recuerdo que me dijo claramente, tenés un problema y no lo estás viendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a Celebremos, justo fue empezar Celebremos, hicimos sincronizados y en su momento hicimos Kairos, ¿verdad? Y miren ustedes, fue tan impactante porque cuando yo me siento a escuchar las primeras lecciones, fue no sé si la segunda de Celebremos, el Señor me confronta con mi pecado y efectivamente el Señor me dice, yo no puedo hacer nada, yo no te puedo liberar, no puedo quitar la culpa si no confesas tu pecado y llamas por su nombre el pecado, ¿verdad? Entonces yo le dije, Señor, pero es que yo no llegué hasta allá. Entonces el Señor me dijo, si tan solo piensas y deseas a una mujer, si tan solo ya adulteraste, ya fallaste, ¿verdad? Entonces en ese momento yo me rindo delante de Dios y digo, Señor, perdóname porque yo pequé contra ti, yo pequé contra mi esposa. Y miren ustedes, yo digo, los siguientes 3 meses de mi vida, pasé llorando, porque el Señor empezó a hacer un proceso justo en el siguiente domingo predicaron acerca de la gracia escandalosa y hablan acerca de Oseas. Y miren ustedes, yo me quebraba yo no podía dejar de llorar en todo porque yo sentía cuando el Señor me decía, te fui a traer, te enamoré, te volví a llamar, o sea, fue un proceso en el que el Señor me empezó a llevar. Ahí fue donde empecé yo a buscar. Y pues mi proceso creo que fue un poquito más tardado, ¿verdad? Yo fui a Kairos, recuerdo, con una amiga. Creo que el Señor ahí empezó a mostrarme cosas, dolores, ¿verdad? Que uno esconde, que uno prefiere no enfrentar y cosas, recuerdos, ¿verdad? Que decís, puchis, ya no me recordaba de eso, es cierto. Y a perdonar, creo que ahí empecé a sanar. Sin embargo, pues mi desconexión seguía, ¿verdad? Porque pues yo ya había hablado muchas veces y la verdad es que sí puedo ser bien práctica. Entonces ya había desconectado y todo. Y luego, pues seguí mi proceso, creo que aparte, ¿verdad? Realmente no tocaba el tema de matrimonio. Cuando Marvin se da cuenta, o sea, no sé, la verdad es que fue como un balde de agua fría. Es como, sí, y fíjate que también, la verdad, yo así como, ay, aquí me voy a morir, ¿verdad? Porque o sea, era una cosa y de repente había un montón que yo ni sabía y él, pues emocionado, creo yo, ¿verdad? De que el Señor le estaba liberando, me empezó a liberar también ahí su boca y me morí. Entonces, pues fue duro, ¿verdad? O sea, fue duro, fue muy doloroso. Escuchar la verdad no es agradable, ¿verdad? Cuando no es una verdad agradable. Entonces, recuerdo que, pues que así seguimos. Él empezó a dar sus pasos. Él empezó, mira, vamos a sincronizados. Y yo, otra vez, y ya fuimos, ¿para qué vamos a ir otra vez? Y ya celebremos y así en la iglesia. Y yo, ahora resulta, ¿verdad? Que ahora sí, y ahora él se mete a todo, ¿verdad? Entonces, dice, cuando yo ahí como que lo rogaba y todo, y también el tema de la iglesia para nosotros también era un tema sensible, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo no quería saber nada, la verdad, y solo seguí, y él siguió, mira, vamos, acompáñame, a sincronizados, acompáñame. Yo, ¿para qué quieres que vaya? Ya lo hicimos, y hasta que le dije, ¿sabes qué? Miren, la verdad es que Dios así es tan bueno porque yo oraba, y le decía, Señor, yo no quiero. O sea, yo le hablé un montón, y me recuerdo que en la iglesia predicó, no me recuerdo, pero hablaron del hijo pródigo, pero del hermano mayor.
Y yo me vi ustedes ahí porque yo siempre me he esforzado por hacer las cosas bien. Entonces yo digo, ay, ¿cómo así? O sea, él peca y hace de todo y de verdad el papá lo recibe y yo que me he portado bien siempre, ¿qué? Aquí me quedo, ¿verdad? Yo estaba como molesta y entonces, pues ahí el Señor me confrontó, ¿verdad? O sea, me hizo ver que realmente todos pecamos, pequeños o grandes no hay, solo hay pecados, ¿verdad? Y así fue como empezamos en sincronizados y luego al ver que él dio pasos de que realmente estaba cambiando, empecé yo en Celebremos. Gracias, gracias amigos. Antes de que María José haga la siguiente pregunta, yo quiero enfatizar en algo. Cuando mencionamos sincronizados es el Ministerio de Matrimonios de Iglesia Vida Real. Usted puede buscarlos en Facebook como Ministerios Sincronizados, Ministerio de Matrimonios Sincronizados. Y la otra cuestión, cuando Marvin habló conmigo, yo no hice más que lo que le digo a toda la gente y lo decimos acá en los videos. Reconozca su realidad y busque ayuda. Dios no va a hacer nada que a usted le corresponda hacer. Yo me recuerdo de esa plática y ahora que yo los veo y veo cómo está su matrimonio y veo cómo el Señor ha empezado, amigos, a hacer, se los declaramos, ha empezado a hacer muchas cosas porque así fue con nosotros, dando un testimonio. Y nosotros sabemos que ustedes tienen un llamado, pero la obediencia, es que Marvin salió a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? No es que fue Alejandro el que dijo, no, fue Marvin el que obedeció lo que el Señor le estaba diciendo. Lo mismo que puedes hacer tú, que hoy nos está escuchando, viendo, obedecer lo que el Señor te está diciendo, tener todas las ganas de trabajar este proceso de restauración de tu corazón, porque pues si te das cuenta de lo que nos han hablado nuestros amigos hoy, Marvin y Gundi, no hay nada que el Señor no pueda arreglar definitivamente y son situaciones que pueden ser muy comunes dentro de los matrimonios o también de forma individual. Y repito, los cristianos no estamos exentos de que nos pasen cosas complicadas como estas. Dale. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido su proceso entonces? Ya hablaron un poco de Kairos, que es un evento que próximamente vamos a estarle diciendo qué va a pasar con Kairos, un evento de sanidad, pero ¿cómo fue su proceso? Y también mencionaron que su proceso, parte de lo que mencionaron ya y adelantaron un poco, es que el proceso ha conllevado dolor, pero es ese dolor que ha sido para sanar finalmente, no para sentir más dolor, sino que ese dolor intenso que sirve para sanar. Sí, ¿no? Y yo creo que como ustedes bien mencionan, yo creo que es, de alguna manera Dios me dio ese coraje, ¿verdad? Que mencionábamos de Sansón en ese momento, cuando encontré ese dolor y me di cuenta que había estado cargando por tantos años estos pecados y por primera vez pude hablarlos porque no los hablaba, ¿verdad? Y llevaba esa culpa. Entonces yo siento que empezó un proceso de sanidad en mi corazón y cuando lo primero que hice fue decisión 1, ¿verdad? O sea, ingobernable. Acepté que era ingobernable, me rendí y por primera vez me di cuenta que no era yo el que tenía que hacerlo, sino que Dios... O sea, que yo tenía que poner de mi parte y comprometerme con el proceso, pero que quien realmente iba sanando, iba a cambiar mi vida era Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta mucho que manejen siempre hashtag a la manera de Jesús, ¿verdad? Porque eso fue lo que empecé, 1 y 2. Yo le decía al Señor, ayúdame con Gundi, no sé por dónde entrarle, Señor, ayúdame, porque ella en ese dolor empezamos un proceso bien difícil porque estaba muy lastimada, entonces... Obviamente ella me rechazaba, yo no podía hablar, era bien difícil, ¿verdad? Pero yo le decía al Señor, yo me voy a agarrar, Señor, de ahí voy a seguir. Y cuando llegamos a la decisión 4, ¿verdad? De que había que confesar ya mis pecados y hacer mi inventario y la limpieza, yo ahí me quebré, ¿verdad? Hace más o menos el año pasado, por agosto, el Señor me regaló esta canción y Alejandro, cuando platicábamos, me decía, vas a cantar. La canción que dice, yo estaba roto, pero me amaste así, ¿verdad? Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Y justo un año después el Señor puso esa canción en mi corazón y me recordaba, y me decía, te encontré roto, ¿verdad? Te encontré roto, te habías quebrado, estabas roto, ¿verdad? Y yo nada más les puedo decir que en este proceso yo encontré el amor de Dios, un amor inexplicable de Dios,
que no había experimentado en todos mis años de cristianismo, ¿verdad? Y encontré una gracia que no había experimentado, ¿verdad? Y en ese proceso el Señor me regala 1 Pedro 5:10, ¿verdad? Mas Dios mismo, el Dios de toda gracia, dice, ¿verdad? En la NBI, ¿sí? El mismo Dios, ¿sí? Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿sí? Él los restaurará, ¿sí? Él los hará firmes, fuertes y estables, ¿verdad? Y el Señor me decía eso, el Señor me daba en el tema de sincronizados un nuevo nombre y ponía roca, ¿verdad? Y hablaba de que iba a ser una persona firme, estable, ¿verdad? Y Dios me mostraba eso. Entonces, fue un proceso precioso, porque en todo el camino, yo les digo, yo lloraba cada rato, le daría lecciones, veía las lecciones y yo me fui quebrando ahí y fui viendo cómo el Señor empezó a construir de nuevo. Y pues en mi caso, pues ya que él empezó, ¿verdad? También tomé otro curso que es de sanidad del corazón de Libres en Cristo. Entonces ahí fue bien duro porque fue como ponerle nombre, ¿verdad? Al pecado. Eso fue difícil para mí, porque de pronto uno siempre dice, no, es que la infidelidad no se perdona, ¿verdad? Y se lo hace una vez y lo hace otra, ¿verdad? Y hay tantas cosas. Y luego el Señor, o sea, saber que el Señor tiene el control, ¿verdad? Entonces creo que ahí empecé, ha sido un proceso lindo, la verdad. He logrado experimentar, o sea, siempre he tenido una relación con Dios, pero he logrado experimentar y he logrado sentirme una hija amada, ¿verdad? Yo me di cuenta que yo no me sentía hija, o sea, yo sentía a Dios y yo acá, pero no me sentía hija, ¿verdad? Y no, yo no pedía cosas, aún mi mamá o mi papá me pedía, ¿querés algo? Y yo, no, está bien, ¿verdad? No, después, pero son esas mismas cosas que están muy profundas en el corazón que uno no es consciente de por qué, ¿verdad? Entonces, realmente el proceso ha sido lindo. Fuimos al doctor, les cuento tal vez esto rapidito, fuimos al doctor y el doctor me dijo, sí, que usted tiene fibromialgia, ¿cómo ha estado su salud emocional? Y yo así como, ni me pregunte. Entonces yo salí enojada porque dije yo, o sea, él tiene la culpa y yo estoy enferma, ¿por qué no se enferma él, verdad? Y luego todavía a fin de año me operaron de emergencia, miren, fueron unas cosas médicas complicadas. Pero, y el doctor me dijo, usted tiene sus cartílagos como mal, cuídelos, no puede hacer nada más que caminar, ¿verdad? Y yo cuando empecé mi proceso, yo le empecé a decir, Señor, tú puedes hacer un milagro, yo sé que tú puedes hacer un milagro, y oraba, celebramos en la iglesia y en todo, y que los milagros, y yo como, Señor, el mío no ha venido, pero yo sé que va a venir, ¿verdad? Entonces, creo que Dios ha fortalecido mucho mi fe, ¿verdad? Y algo lindo, porque ahorita a fin de año me golpeé, ¿verdad? Me caí. Entonces estaba enojada porque le dije, Señor, tú me pudiste haber dicho que no hiciera esto y así no me hubiera golpeado, ¿verdad? A veces soy algo insolente. Entonces, Señor, mire, la verdad es que yo no me dijo nada. Yo le dije, ay, yo sé, yo confío en ti, pero me cae mal que no me hayas dicho porque otra vez en temas médicos, ¿verdad? Un año después con lo mismo. Y fuimos al doctor y el traumatólogo me dijo, me mandó a hacer todos los exámenes y me dijo, mire, está bien, solo tiene que hacer fisioterapia. Y yo, pero mire mis cartílagos y que están desgastados y que no puedo hacer nada. Y él, no, está bien, o sea, yo estoy viendo aquí, eso está todo bien. Y entonces, miren ustedes, yo me puse a llorar, el doctor no se dio cuenta, pero me puse a llorar y cuando salimos oramos porque le dije, Señor, tú me diste mi milagro, ¿verdad? O sea, soy consciente de eso y que es parte de la sanidad que el Señor ha hecho en mi vida y en mi corazón y que se está reflejando en lo físico, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo estoy muy feliz, ¿verdad? Creo que nos sentimos enamorados del Señor, ¿verdad? Creo. Impresionante. Gracias, amigos. Al final se dan cuenta, un dolor nuevo, porque fue otro golpe, sirvió para que te encontraras con un milagro grande que no te esperabas, porque el Señor empezó a sanar su relación, empezó a sanar sus corazones. ¿Y cuántas veces no hemos visto que alguien sana su corazón y recibe un milagro de alguna dolencia, alguna sanidad física? Amigos, el tiempo se nos terminó. Yo quisiera que en un minuto, entre los dos, nos dijeran un mensaje final de despedida, alentando a la gente a que pueda vivir su proceso. Bueno, yo quisiera nada más decir muy rápidamente que Dios es bueno, ¿verdad? Si nosotros rendimos nuestro corazón y realmente nos decidimos a conocerlo, no como Job dijo, ¿verdad? Pues se supone que era cristiano y te conocía, ¿verdad? Pero realmente, Señor, yo he conocido un Dios de milagros, a un Dios diferente. Dios, termino diciendo, Dios me enseñó y me dijo,
tú hiciste un acuerdo hace muchísimos años de que tú pelearías tus propias batallas y tú lograrías conseguir lo que tú quieres. Cuando yo le entregué eso al Señor, el Señor me dijo, ahora yo peleo por ti, ¿verdad? Y pues ya vieron que me gustan las canciones, entonces hay una canción que se llama Champion, ¿verdad? Y miren ustedes, es preciosa porque dice, la canción termina diciendo, tú eres mi gigante y los gigantes caen delante de ti, y dice, yo soy quien tú dices que yo soy. Y el Señor me devolvió mi identidad de hijo, me devolvió mi libertad y me dio ahora autoridad, ¿verdad? Y yo le estoy agradecido al Señor con eso. Y yo en los 5 segundos que me quedan, pues tal vez, para mí fue Salmo 23, ¿verdad? O sea, yo pienso que el Señor es bueno, el Señor es real, el Señor está contigo, o sea, no hay nada que no se pueda superar tomar de la mano de Él, ¿verdad? Entonces yo creo que es de ser valientes, de enfrentarse y decir, Señor, me da miedo, ¿verdad? Porque me pasó a mí muchísimo, pero de tu mano, Padre, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, y recordar que Él está con nosotros, independientemente que la relación funcione o no, Él sigue siendo nuestro papá y Él sigue teniendo el control, ¿verdad? Así que, pues nada más ánimo y que le entren. Gracias, Marvin, Gundi, gracias por su testimonio. Por su vulnerabilidad. Gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos nosotros para despedir el programa. Gracias, los bendecimos. Y a ti que estás escuchando este programa a través de la radio, cualquiera de los medios, yo te quiero preguntar, ¿qué más estás esperando para decidirte a trabajar un proceso de restauración? A través de lo que nos contaron nuestros amigos Marvin y Gundi, nos podemos dar cuenta que tenemos un Dios que tiene la capacidad, que sabe nuestros problemas, que tiene todo el poder para resolverlos y que quiere resolverlos. Ya no sigas dando pasos para encontrar ese fondo de dolor, sino que puedes detenerte en este momento y buscar ayuda en el lugar correcto. Wow, dijiste 3 verdades, María José. Dios conoce tu situación, quiere arreglarlo y puede. Así es de que, ¿qué esperas? Amigos, los que están en el ministerio desde hace tiempo, esto es gasolina, porque se dan cuenta, el Señor sigue haciendo milagros, como lo hizo con María José, como lo hizo conmigo ahora con un llamado, como lo está haciendo con Gundi, con Marvin, que los bendecimos, gracias por abrir su corazón, y vale la pena seguir adelante entonces, y los que nos están escuchando por primera vez, vale la pena tomarse del Señor para vivir un proceso de sanidad profunda del corazón. María José, anuncios finales. Nos despedimos. Si necesitas información para poder iniciar tu proceso o sobre los materiales o los grupos de compartimiento, comunícate con nosotros vía mensaje directo a través del Messenger, la página del Ministerio Celebremos la Vida en Facebook, o puedes escribirnos también vía WhatsApp al más 502 30 42 3052 1245. Se me estaban cruzando los números. Ha sido un privilegio poder compartir contigo de nuevo una lección más de Celebremos la Vida. Sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para Él porque es a la manera de Jesús. No olviden el reprise del sábado a las 15 horas, horario de Guatemala. Que Dios los bendiga.